Shalom, shalom, amada familia. EMS Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la parashá Asinu, que significa presten oídos. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Devarim, Deuteronomio en español, capítulo 32, versículos del 1 al 6. Antes de iniciar este precioso estudio, haremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 32, versículos del 1 al 6. Presten oídos, oh cielos, déjenme hablar, que la tierra oiga las palabras que declaro, que desciendan mi discurso como la lluvia, que destile mi habla como el rocío, como aguacero sobre renuevos, como gotitas en la hierba. Pues el nombre de Yahvé proclamó: den gloria a nuestro Elohim, la roca, sus obras son perfectas. Sí, todos sus caminos son justos. Un Elohim fiel, nunca falso, verdadero y recto es él. Hijos indignos de él, aquella generación torcida, perversa, su bajeza le ha jugado sucio. ¿Así le pagan a Yahvé, pueblo embotado y tonto? ¿No es él el Padre que te creó, que te formó y te afirmó? Tras el mandato del Eterno, vemos una vez más una de las características fundamentales de Moshe, la obediencia pronta y sin dilación. En esto aprendemos que cuando el Eterno nos encomienda una responsabilidad, la hemos de realizar a la mayor brevedad posible. La esencia de este cántico demuestra cómo Moshe devela ante el pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro. Lo hace iniciando el recorrido desde la creación del mundo, de los pueblos y de Israel, finalizando en los días del Mashiach y Yeshua en su segundo advenimiento. Observamos en los versículos 3 y 4, haciendo énfasis en la frase: vengan, declaren la grandeza de nuestro Elohim. Dicha exclamación nos enfatiza en una postura de vida ante el Eterno, que debemos mantener siempre, ser agradecidos, reconocer en todo momento, por difícil que nos parezca, su justicia y hablar en todo tiempo de su grandeza. Este cántico además es un himno a la esperanza, el cual debemos mantener en la restauración de todas las cosas, como está profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 25. Conoce, por lo tanto, y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Nos convoca, por tanto, a ser capaces de reconocer por medio de la Torá que Yahvé es la roca inmutable, cuya palabra es verdad y cuyas profecías acerca de la redención futura se harán realidad. No obstante, haya tenido que hacer sufrir a su pueblo por causa de su desobediencia. El resultado de la desobediencia es sufrimiento. Sobre este asunto, el versículo 4 nos recuerda que su obra es perfecta, que además de lo inmenso de su poder, los juicios del Eterno son precisos y ecuánimes. Jamás el rencor se adhiere a sus juicios. Él recompensa a los que obedecen su Torá, aunque en ocasiones nos parece que tarda. A pesar de nuestra persistente incomprensión acerca de su forma de obrar, nuestra fe ha de sostenerse en la plena convicción de que su obra es perfecta. De esto nos habla el texto en Shemuel Bet, segunda de Samuel en español, capítulo 22, versículo 31. En cuanto al poderoso, su senda es perfecta. La palabra de Yahvé es fuerte y ha sido probada por el fuego. Él es protector de todos los que ponen la fe en Él. En el versículo 5 se deja la reseña y claridad de que el Eterno está excluido de toda corrupción. Bajo ningún concepto se puede negar que la corrupción no solo existe en este mundo, sino que impera a todo nivel. A pesar de lo anterior, en este pasaje, la Torá nos deja ver con claridad que quien está detrás de todo esto es el hombre mismo, por su obstinado corazón y constante desobediencia al mandamiento de Yahvé, una generación perversa y torcida. Esta es una denuncia a la ingratitud que se presentó en el pasado como una falla en el comportamiento del pueblo y que ahora Moshe estaba advirtiendo que sería un síntoma recurrente en el futuro.
el cual les haría ostentar infelizmente el título de necios, olvidadizos y faltos de sabiduría. Esas actitudes no debemos permitir que se perpetúen en nuestro pueblo, pues gracias al Mashiach y Yeshua hemos muerto a esa vieja naturaleza, como lo afirma Rab Shaul en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahvé enviando su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahvé hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana. Si un hebreo redimido por la sangre de Yeshua peca, no deja de ser hijo del Eterno. Siempre hay un camino de vuelta. Sin embargo, si sigue en el pecado sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo por haber elegido voluntariamente ese camino. De acuerdo con el versículo 4, en todo sentido necesitamos entender que todos los caminos de Yahvé son justos. El libro de Romanos nos asalta con una pregunta y nos responde en el mismo verso. Lo vemos en el capítulo 9, versículo 14. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Muchos cuestionan la justicia de Elohim al no entender su obra y su manera de actuar. Él es soberano y tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Esto dicen los versículos 18 al 27 del capítulo 9 del libro de Romanos, de manera que Él tiene misericordia de quien quiera, pero endurece a quien quiera. Entonces me dirás, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistirse a su voluntad? Hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? Le dirá la vasija formada al que la formó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados ya para destrucción? ¿Y qué si Él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Esos somos nosotros, a quienes Él ha llamado. No solo dentro de los judíos, sino también dentro de los gentiles. Como también dice en Oseas en español, al que no era mi pueblo, lo llamé pueblo mío, y amada a la que no es amada. Y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, allí los llamarán hijos de Elohim vivo. También Yeshayahu proclama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como en la arena del mar, solo un remanente se salvará. Cuando te suceda algo que no entiendas, no cuestiones la justicia divina. Si alguien te humilla, no es por ti por quien hay que orar, sino por ese que en vez de ser usado como vaso de honra, es usado para fines contrarios. Por eso debemos orar por nuestros enemigos. Cuando sufras en manos de otros, recuerda que tu Creador es justo en todos sus caminos. Recordar su justicia es lo que nos sostiene en medio de las pruebas. Pase lo que pase, recuerda que Él es justo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moshe, el siervo de Yahvé, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Yahvé el Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Esto dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Oí al mensajero de las aguas decir: justo eres tú que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Según la expresión del versículo 5, hijos indignos de él, aquella generación torcida, perversa, su bajeza le ha jugado sucio, nos recuerda la condición del ser humano sin Elohim. Generación torcida y perversa. El término torcida en hebreo es Ikesh, del Strong número 6141 del 6140, Akash, con raíz primaria en anudar o distorsionar. Actuar o declarar perverso, inicuo, pervertir, torcer, torcido, significa distorsionado. De aquí, falso, perverso o severo. La palabra perversa en hebreo Petaltol, del Strong número 6618 del 6617,
patal, con raíz primaria en retorcer, luchar, ser moralmente tortuoso, contender, perverso, que significa rígido, torcido, tortuoso o torcido. Al apartarnos de Elohim y su ley, de su Torá, el camino es la mentira. Se distorsionan las cosas establecidas como verdad. Hay un llamado que nos hace Elohim, lo vemos en Hechos capítulo 2 versículo 40. Y con muchas otras palabras siguió dando testimonio y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Estamos llamados a salir de esa condición, como lo vemos en Filipenses capítulo 2 versículos del 10 al 15. Versículo 10. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es soberano para gloria de Yahvé el Padre. La meta del que es salvo por Yeshua no es una simple confesión. La confesión de una fe verdadera requiere y demanda santificación y obediencia a los mandamientos. Versículo 12. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia, con temor y temblor. Como dice la Reina Valera en 1960, la salvación es algo de lo que hay que ocuparse con obediencia, o podemos estar engañándonos a nosotros mismos al creer que somos salvos y no serlo. La evidencia de la salvación es la obediencia. Versículo 13. Porque Elohim es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Quien no obedece no es salvo, pues solo los salvos pueden y desean obedecer, y es Elohim mismo quien lo produce. Versículos 14 y 15. Háganlo todos sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías Yeshua en todo lo que hagamos. Amén y amén. Shabua Tov, familia.